Eso está bien, así nada más para explicarlo. ¿Para quién? Un saludo desde el Senado de la República a todos los que ven y escuchan. Pues empezamos, ¿ah? ¿Ya podemos empezar, Rubén? ¿Sí? Bueno, gracias por su presencia en esta conferencia de prensa que de manera regular brindamos con la cortesía de ustedes antes de cada sesión de pleno. Miren, el día de hoy presentaremos una iniciativa de reformas al artículo 61 del 100, ¿qué? 161. 171. ¿Ciento qué? A ver, ven para acá. 101. El artículo 101 del reglamento del Senado para modificar las reglas de cómo debe ejercer el voto la senadora, los senadores, en el caso de nombramientos que deban llevarse a cabo mediante voto secreto en urnas y previa entrega de papeletas. Tenemos presente lo ocurrido en la sesión anterior, cuando hubo un diferendo, hubo una discusión sobre la transparencia en el ejercicio del voto. Para nosotros, cuando fui presidente, propuse estas reglas que hoy voy a proponer como iniciativa de ley, una iniciativa de ley. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, que en toda votación de esa naturaleza se presenten frente a las y los senadores, abajo de la tribuna, una mampara para que se pueda sufragar el voto y una urna para que se deposite el mismo. Pero que las y los secretarios de la mesa directiva puedan citar a cada senadora o senador por su nombre mediante orden alfabético y se le pueda entregar cuando comparezca ante las secretarias o los secretarios, se le entregue la papeleta. En ese momento se va a la mampara para poder preservar la secrecía en el ejercicio del voto y una vez emitido el voto se deposita en la urna. Esa es la única forma. Mientras el procedimiento siga siendo aquel que inicia mediante la entrega discrecional de las boletas, o aunque las boletas vayan contenidas en un sobre con el nombre del senador, pues no va a haber control sobre cómo se ejerce y cómo se deposita el voto. Y más aún, los grupos parlamentarios quieren mantener el control de las y los senadores, porque se distribuye el voto entre los senadores y cuando se distribuye estando en sus escaños, pues se puede corroborar por quién se vota. Y la idea del voto es que sea un ejercicio secreto y para ello tiene que ser primero la entrega de la boleta, ahí donde está la mampara y la urna, ir a la mampara, ejercer el voto y después depositarlo en la urna. Es la iniciativa que presentamos el día de hoy y que atiende estos asuntos que siempre han estado revestidos para algunos de dudas. Nosotros sí creemos en lo que se hace en el Senado, pero necesitamos establecer reglas claras de cómo se lleva a cabo este tema. El siguiente tema es el relativo también a lo que ocurrió hace 2 sesiones, cuando por falta de quórum se suspendió la sesión en donde primero se querían incorporar dictámenes para elegir a integrantes de las comisiones reguladoras de energía, 2 integrantes, y a la Comisión Nacional de Energéticos, 1 integrante. Después de eso se dijo, diría yo que
quienes manejan parte del Senado se encargaron de distribuir la especie, de difundir la especie, de que ya el Senado no tenía plazo para poder nuevamente someter a votación las ternas enviadas, las cuestionadas ternas enviadas. Porque recordemos que esas ternas, esas 3 ternas, 2 para la Comisión de Energía y una para la Comisión Nacional de Energéticos, ¿sí? 2 y una, esas ternas provienen de sesiones de la Comisión de Energía que no fueron convocadas legalmente, a la que no asistieron sus integrantes porque no supieron y que está en duda inclusive si se llevaron a cabo sus comparecencias. Pero por lo que estamos nosotros presentando un escrito que lo hemos presentado al presidente del Senado, en donde hacemos un razonamiento jurídico para determinar, para concluir que el plazo que el Senado tiene para poder votar dichas ternas no venció el 30 de septiembre, como inclusive se ha escrito por medios algunos de ustedes, sino que vence el 20 de octubre. ¿Y por qué vence el 20 de octubre? Porque cuando establece la ley de la materia, la ley que regula esta Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión de los Temas de Energía, son leyes especiales, establece que son 30 días, sin referirse a que son días naturales o días hábiles. Pero las leyes aplicables para regular el procedimiento en el Senado de la República son las propias leyes del Senado, ¿sí? Y la ley federal del procedimiento administrativo, de manera supletoria. Y cuando de la interpretación ni siquiera funcional, ni siquiera sistemática, sino gramatical de estas leyes, se establece que son días hábiles, 30 días hábiles, que iniciaron el 5 de septiembre, que fue cuando se dio cuenta a las comisiones de estas ternas enviadas por el Ejecutivo. Entonces, entre el 5 de septiembre más 30 días hábiles, eso no cuenta ni sábado ni domingo, pero tampoco cuentan los días que por los asuntos de siniestro en la Ciudad de México también el Senado no tuvo labores. En consecuencia, el Senado tiene hasta el 20 de octubre, 20 de octubre. Y aquí veo algo que puede resultar por algunos con alguna pretendida mala intención. Pretendida. ¿Cuál? Bueno, pues que el Senado no emita ningún acuerdo relativo a que los 30 días ya se vencieron y que se espere a que llegue el 20 de octubre y después lo emita, ¿verdad? Simplemente bajo este manto de mala conclusión de que para el Senado ya se le vencieron 30 días y que vencían el 30 de octubre. No es cierto que fue el 30 de octubre el último día en que el Senado pudo haber votado este dictamen que contiene estas ternas. Así es que es hasta el 20 de octubre, no el 30 de septiembre. ¿Está claro, verdad? Les vamos a distribuir este documento que presentamos al presidente del Senado para que tengamos los elementos y tengan ustedes los elementos para que en caso de que ustedes lo consideren un hecho noticioso, pues lo hagan con las referencias que nosotros estamos manifestando. El tercer tema es el tema nuevamente, creo que ya debemos también empezar a ver otros hechos en el Senado y que la agenda política no nos arrolle. Hoy nuevamente ese acto de valentía de Margarita Zavala de anunciar que va a renunciar al PAN, pues va a ser un hecho político, ¿verdad? Muy destacado, ¿sí? Pero hay que recordar que el Senado ya tiene que devolver las ternas de los magistrados en materia de corrupción, de combate a la corrupción, ¿sí?
las 5 ternas para salas regionales especializadas y la terna para la tercera sección de la Sala Superior en materia de justicia administrativa, sobre lo cual presentamos un punto de acuerdo en la sesión pasada para que el Senado se pronuncie. Y eso no es un asunto que estamos planteando de manera nueva, es un asunto que estamos planteando, ¿sí?, desde los meses de junio, julio, agosto, antes inclusive, cuando vimos que las ternas que había enviado la Ejecutiva habían sido un reparto entre el gobierno y el PAN. Así vienen repartidas esas ternas, acuerdos de lo que tiene que ser tribunales jurisdiccionales para imponer sanciones en materia administrativa por casos de corrupción que deben ser autónomos e independientes. Y el último tema lo va a abordar Mario Delgado y Luis Humberto Fernández, temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio. Adelante, Mario. Y algo del CISMO. Lo que tú quieras. ¿Quién? Y algo del Tratado de Libre Comercio. Sí. Bueno, buenas tardes. De manera muy breve, un elemento que no podemos obviar de la agenda política nacional es el Tratado de Libre Comercio y el enrarecimiento del ambiente y de las negociaciones. Nosotros queremos ser muy puntuales y exhortar al gobierno federal que si no hay la condición de lograr un acuerdo favorable para México, no es conveniente firmarlo. Si no hay condiciones que permitan mantener condiciones económicas favorables y construir una prosperidad, es mejor salirse de esta negociación. ¿Por qué? Porque amarrarnos a una negociación sobre criterios de urgencia y con alguien que no quiere lograr un acuerdo nos va a generar un daño muy grave, irreversible y de largo plazo. Entonces, es más conveniente detener la negociación si no hay estas condiciones y esperar a que se dé un momento político en Estados Unidos con alguien que quiera tener un acuerdo. No podemos estar en una posición de rodillas, de indignidad y sobre todo de perjuicio a la economía y a los productores mexicanos. Muchas gracias. Sí, en este mismo sentido comentar que hoy nos reuniremos con el secretario de Economía para ver cómo van los avances, comentar también que se publican ya diversos estudios de calificadoras como JP Morgan, Standard & Poor's, hacen una evaluación de qué pasaría en México si no continúa NAFTA y el escenario no es tan desfavorable como pudiera parecer, es decir, el gobierno mexicano no está en un callejón sin salida amenazado por Trump. Evidentemente si NAFTA no continúa, habría efectos en todos los países involucrados, pero México podría salir adelante, estaríamos sujetos a reglas de nación más favorecidas dentro de la OMC y habría un efecto inmediato en el tipo de cambio que tiene muchas implicaciones para la economía mexicana, pero también estimula el sector exportador. Entonces el balance no necesariamente está negativo, no nos tiene Trump sometidos o amenazados a su capricho, y esa es la posición que queremos que tenga el gobierno mexicano. Bueno, también presentamos si me permites, coordinador, un punto de acuerdo sobre el tema de sismos. Vemos muy lento al gobierno de la Ciudad de México y hay muchas acciones que se deberían ya estar instrumentando y no se hacen. Lo que hemos visto es la presentación de una plataforma para registrar donativos o un comité pues que está integrado por su gabinete, entonces como una nueva mesa bajo una nueva figura que pues es entre ellos. Entonces no vemos muy lentos al gobierno de la ciudad. Estamos planteando un punto de acuerdo con 10 acciones mínimas que deberían de hacerse para la atención inmediata en la Ciudad de México, para su reconstrucción. Primero, así como lo pedimos al gobierno federal, también el de la ciudad, austeridad. Necesitamos la cancelación de partidas como viáticos, publicidad y demás el resto del año, y un presupuesto muy austero para el siguiente ejercicio fiscal, para que haya más recursos para la reconstrucción. Y sabemos que hay por lo menos 9,000 millones de pesos en el Fondo de Atención a Desastres Naturales de la ciudad,
Una parte se tiene que destinar al tema de saneamiento financiero y otra parte a desastres. Entonces estamos pidiendo que en esta ocasión la totalidad de esos 9,000 millones se destinen al rescate, a las acciones de rescate, reconstrucción de escuelas. Hay muchas escuelas todavía sin regresar a clases y muchas viviendas que han sido afectadas cada vez más en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco. Cada vez más son las afectaciones que se están dando a conocer. Entonces, punto 1, austeridad y recursos para el rescate de la Ciudad de México. Número 2, poner a la sociedad civil al frente de la reconstrucción de la ciudad. Creo que dio un ejemplo extraordinario ante la emergencia de la sociedad civil y no debe perderse esa energía, hay que ponerla al frente de la reconstrucción. La experiencia de 85 también nos llama a que en lugar de que el gobierno se cierre y tome decisiones de manera unilateral, se abra. ¿Qué proponemos? Un consejo consultivo técnico integrados por la UNAM, por el Politécnico, por las facultades de arquitectura de las universidades que están aquí en la Ciudad de México, como la Iberoamericana, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que participen en las decisiones y en la planeación de estrategias de reconstrucción, integrarlos de manera permanente, que sean miembros de esta Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México que publicó el jefe de gobierno, que si ustedes ven, pues son puros burócratas, son todos sus secretarios, y dice eventualmente se invitará a alguien de la sociedad civil. No, tienen que estar ahí de manera permanente y formando parte de las decisiones. Tercer punto, 100% de transparencia. Así como lo estamos pidiendo al gobierno federal, también tiene que hacerse en la Ciudad de México un comité de vigilancia social integrado por la sociedad civil, que haya un tratamiento especial en el ejercicio de estos recursos y sea 100% fiscalizable. Lo mismo con los donativos y todo lo que se dé. Queremos también que en esa plataforma que ha anunciado el jefe de gobierno, pues se publiquen lo que se les cayó en Seduvi, porque seguramente tienen la manera de recuperarlo. Publicar bases de datos con la información de constructoras inmobiliarias, directores responsables de obra, servidores públicos encargados de autorizar licencias, permisos, usos de suelo y publicar el atlas de riesgo de la ciudad. Cuarto punto, es muy importante. He recibido muchas llamadas, muchos correos, muchos mensajes de Facebook de gente que no le han ido a revisar su casa, no sabe la gravedad de los daños, personas que los obligan a regresar a trabajar un edificio donde no tienes la certeza de que ha sido verificado, o personas que fueron a verificar y la tecnología que usaron fue golpear el muro y decirle, no, ¿sabe qué? Aquí no pasa nada. Y no sabemos finalmente quiénes son las personas que están haciendo esas verificaciones. Entonces, la única manera de que todos nos sintamos seguros es que los dictámenes sean públicos, que sepamos cuál fue el protocolo que se siguió para la determinación de los daños de un inmueble y que este sea público, que podamos accesar en línea, verificar en un mapa cuándo se hizo este dictamen, qué protocolo se siguió y quién lo está firmando. De otra manera, ya sabemos de algunos casos, de algunos edificios donde el dueño, por no perder su inversión, está haciendo ya unas reparaciones sin un dictamen de protección civil y obligando a la gente a regresar a trabajar, o vivienda en renta. Entonces pueden tapar esos vicios y con el tiempo olvidarse y representar un riesgo. Entonces tienen que ser públicos todos los dictámenes, quién los hace y qué protocolo se siguió. Y también que haya una obligación de la autoridad de que cuando se llame a pedir un dictamen, efectivamente se haga. Tengo muchas peticiones para ello. Bueno, rápido. Atención integral a todas las víctimas. Necesitamos realizar un padrón de afectados, no en la parte material, también patrimonial, también en la parte de salud, o quién se quedó sin su negocio, quién sí se quedó sin empleo. 6, otorgar seguridad jurídica y facilidades fiscales para todos los afectados, que el gobierno firme un convenio con los notarios del Distrito Federal para que no cueste la impresión y sacar nuevamente las escrituras o todo tipo de trámites, pues que sabemos que con los notarios son muy caros. Entonces el gobierno tiene esa capacidad de firmar un convenio y que sea gratuito. También
pues a la gente que salió afectada, pues darles un paquete de beneficios fiscales como condonaciones y demás. Otra cosa, la ciudad se tiene que convertir en un garante ante todos aquellos que tenían algún seguro, que el gobierno se ponga en medio para garantizar que las aseguradoras cumplan con los contratos que tenían firmados. 7, que todos recuperen su vivienda. Aquí hay muchas estrategias para poder financiar vivienda. Una cosa, sale el jefe de gobierno y dice, ya hablamos con los bancos para que les dé créditos a los afectados. No, se puede hacer mucho más que eso. Por ejemplo, el gobierno tiene que hacer un fondo de garantía para conseguir efectivamente créditos mucho más baratos, que pueda darse el enganche por parte del gobierno y que tengas tasas muy buenas y a plazos muy largos, y que en aquellos casos donde la gente pues no tenga la posibilidad de acceder a un crédito, el gobierno le tiene que reponer su vivienda y el gobierno tiene que hacer también vivienda en renta, generar una reserva para todos aquellos que no van a tener esa posibilidad. También estamos pidiendo al gobierno que expropie todos los predios en donde hubo inmuebles con un daño severo para evitar la especulación inmobiliaria. Esto es muy importante. Y la otra es que le ponga un tope de costo a la vivienda social, justamente para no dejar en manos de la codicia inmobiliaria a todos quienes fueron afectados. Número 8, revisar la infraestructura como escuelas, que sean públicos también los dictámenes, cómo se revisaron, revisar las normas de construcción, hay que someterlas a criterios internacionales, que el Comité Consultivo Técnico revise esos reglamentos. Modificar, número 9, actualizar la ley del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México para incorporar lo que sugerimos a nivel federal, que la participación ciudadana y las mesas de concertación sean obligación de ley, lo mismo que los mecanismos de vigilancia ciudadana del gasto de los recursos de protección civil y de fondos de desastres naturales. Y por último, una cultura activa, permanente de protección civil. Hay que ir a los barrios y colonias, a que todos los barrios y colonias tengan un comité de protección civil y que todos los funcionarios de la ciudad tengan una capacitación en ese sentido. Muchas gracias. Si hubiera preguntas, Rubén. Gracias. Senador Miguel Barbosa, buenas tardes. Del tema Margarita Zavala, si es tan amable, sus apreciaciones. Descuadra la contienda del 2018, beneficia a la causa de Andrés Manuel López Obrador, y luego también ese problema interno que tienen en el PAN, cómo ha dañado la vida institucional del Senado y las cosas increíbles que pueden suceder. ¿Vería usted un acercamiento del señor Anaya con el licenciado López Obrador en vista de que ya él mismo ha adoptado parte de la agenda que ustedes han tenido de austeridad, etcétera? Gracias. Bueno, primero, para mí, no quiero decirlo en nombre de nadie más, la decisión de Margarita Zavala de abandonar el PAN, de renunciar al PAN y de pretender buscar una candidatura ciudadana para la presidencia de la República, descuadra al frente, a la coalición electoral entre el PAN y el PRD y el partido Movimiento Ciudadano. Esta coalición electoral, que es una coalición electoral ni siquiera de las militancias, es de las burocracias partidarias de esos tres partidos, que ellos no buscan transformar el poder y no buscan modificar el estado de cosas en el país. Ellos buscan asumir el poder para seguir siendo privilegiados del estado de cosas que hay en el país. Así es que esa coalición electoral no resistió la prueba de la democracia, no resistió el planteamiento de que fuera a través de un procedimiento democrático el método para elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la República. Es la opinión que tenemos todos quienes somos políticos o quienes no lo son, Esto descuadra, afecta, le pega en el corazón al este frente, no frente, sino coalición electoral entre el PAN y entre el PRD y Movimiento Ciudadano. Fíjense que yo alguna vez en la oficina de Miguel Ángel Mancera, a él le dije frente a diferentes liderazgos
del PRD, cuando estaba en curso la designación de Alejandra Barrales como presidenta nacional, que los hechos iban a evolucionar de tal manera que al final el proyecto no iba a ser el proyecto de Miguel Ángel Mancera, iba a ser el proyecto de Alejandra Barrales, porque una coalición PAN-PRD, como estaban enfilándolo ya todos, en ella Mancera no era candidato. Y hoy lo que estoy viendo es que todos los hechos que vimos venir se están dando. Se están dando. Cuando Silvano Aureoles, cuando Miguel Ángel Mancera hablan del procedimiento democrático para designar a un candidato, diría que están haciendo lo políticamente correcto. Pero en la realidad lo que están haciendo es estableciendo una condición que ellos saben es incumplible y de la cual los demás factores políticos van a tomarla para que este frente no se consolide. Yo advierto que este frente no se va a consolidar, que Margarita Zavala se siente y su equipo se siente con la arrogancia para poder pensar que un escenario ciudadano les puede favorecer. Es el voto conservador el que se va con Margarita Zavala, es ese voto que todavía ve que las cosas pueden funcionar desde el lado de la derecha, así es que le pega a la coalición, eventual coalición PAN-PRD-MC, que todavía la veo más con elementos de disociación. No resistió ningún planteamiento democrático, es un propósito para alcanzar el poder por parte de las burocracias políticas, está formada por ciudadanos pertenecientes a partidos, no por ciudadanos sin partido, ¿sí? Así es que vamos a ver qué pasa en lo futuro. Lo otro es, la ciudadanía va a distinguir perfectamente entre las opciones que tenga de transformación. Lo que la sociedad ya se dio cuenta es que su voto tiene que estar orientado por quien garantice la transformación del país, quien garantice un cambio verdadero. Y el único que tiene ese planteamiento es López Obrador. ¿Se imaginan? También veamos los escenarios. A Ricardo Anaya, el seguro candidato de ese posible frente de la derecha y la izquierda, o de la ya ni derecha ni de izquierda, son los ninis, no son ni de derecha ni de izquierda, ¿sí? ¿Se imaginan a Ricardo Anaya? ¿Va a transformar el país? Bueno, la propia Margarita Zavala va a transformar el país. ¿No recuerdan cómo gobernó el PAN 12 años? ¿O ya se nos olvidó? ¿O quieren que siga gobernando el PRI? ¿Y que el estado de cosas permanezca? Entonces, claro que la gente tiene una identificación. Y por último, bueno, los planteamientos que está haciendo el frente no son reales, son demagógicos, son mentira. Para ellos es alcanzar el poder. Vean las fotografías políticas. Ayer la foto de la familia, ¿no? Alejandra Barrales del brazo de los dos. Esas no son fotos políticas. Ni cuando vamos entre amiguis, vamos así, caminamos separados y con garbo y seriedad. Es promiscuidad política esa. Es la foto, así una foto que quiere como ver, es la foto de la familia. No, las cosas son serias rumbo al 2018 y no podemos nosotros dudar de esto. No sé si quieras decir algo tú, Mario. Señor, nada más un detalle de lo que acaba de comentarnos, de esa advertencia que le hacía usted a Mancera ya a la fecha actual. ¿Barrales traicionó a Mancera? Bueno, Barrales siempre pensó en el proyecto de ella, y ahora el proyecto del frente es el proyecto de Anaya y de Barrales, ¿sí? En donde Anaya se ve candidato a la presidencia de la República por el frente y Barrales candidata a la jefatura de gobierno. Ambos proyectos son fracasados de antemano, ¿sí? Morena va a ganar la ciudad por un amplio margen y vamos a ganar la presidencia de la República. Perdón, ya que dijo la ciudad, ¿ve a Sheinbaum como candidato? Claro que sí. ¿Pese al Bersamen? Claro que sí. Sheinbaum perfectamente ha deslindado su participación en este tema. Le hace
segunda pregunta es de Andrea Becerril, de La Jornada. ¿Qué tal, senadores? Son tres cosas. Una sobre el tema que trató usted. ¿Cómo? Son tres preguntas. Sí. Una se refiere a este asunto que planteó sobre que todavía hay posibilidad de que el Senado nombre a los 3 comisionados. ¿Ustedes lo van a plantear formalmente al presidente de la mesa directiva? Porque todo indica, como usted lo decía, que lo que quieren es dejarle al presidente de la República que sea el que los nombre. Y le quiero preguntar también sobre... Por ahí circuló una lista de un grupo de senadores que supuestamente irían a San Petersburgo a una reunión de la Comisión Interparlamentaria. Quiero preguntarle si sabe usted si el Senado sigue o va a valorar esa posibilidad o mejor suspender ese viaje en aras de la austeridad que están planteando en el Senado. Eso. Sí, primero decirte que ya planteamos formalmente al presidente del Senado nuestra opinión para que nuevamente se lleve al Pleno el dictamen de la Comisión de Energía para poder votar sobre 3 ternas, 2 para el órgano regulador de energía y 1 para la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Las razones ya las expliqué, las tienes en el documento que seguramente ya te entregaron, ahí puedes tomar perfectamente los datos y ya lo planteamos, ¿sí? Y claro que lo que se pretende es que se agote hasta la fecha límite 20 de octubre para que ahora sí el presidente pueda hacer la designación de entre los integrantes de la terna que envió al Senado. Sí, pero el planteamiento incluye que se reúna nuevamente la Comisión de Energía. No. ¿No? No, porque ya la comisión ya emitió su dictamen de idoneidad, irregular o no, ya emitió ese dictamen, porque acuérdate que el señalamiento es que es una sesión de la Comisión de Energía que no existió, ¿sí? Que fueron tomadas firmas nada más. Dudamos, inclusive se duda de que hayan llevado a cabo las comparecencias, porque en el caso de los consejeros independientes de Pemex y CFE no se requiere la comparecencia, pero en el caso de estos comisionados sí se requiere. Entonces lo que estamos pensando es que quieren en el silencio, en el Senado, dejar que llegue el 20 de octubre para que entonces sí no haya resuelto nada el Senado y el presidente de la República nombre de entre los integrantes de la terna. Y respecto a la otra pregunta del viaje, bueno, se nos hace una decisión absolutamente inoportuna. En medio del señalamiento de gastos suntuarios, hacer un viaje, no sé qué tan costoso sea, no se me hace una decisión oportuna y adecuada. En general tendrían que revisar, suspender, aunque sea momentáneamente, los viajes internacionales. Así lo planteamos nosotros, que se suspendieran todos los viajes internacionales o se redujeran las comitivas. O sea, que no hubiera ahí un despliegue, no sé cuál sea el propósito exacto de este viaje, no conocemos la agenda, si es la elección de un presidente de este organismo internacional parlamentario, no lo sabemos, pero a mí se me hace absolutamente inoportuno que se lleve a cabo el mismo. Sí, se habla de que una legisladora del PAN es la que está interesada en que se lleve a cabo porque quiere ser candidata a presidirlo. Eso también yo he escuchado y sigo pensando que más allá de la legítima aspiración de la senadora, no debe llevarse a cabo este viaje. Berta Becerra, El Sol de México. Buenas tardes, senadores. Respecto al TLC, tenemos entendido de una reunión hoy de la comisión que sigue, que da seguimiento aquí en el Senado, pero hay visos de que, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial ya dijo que hay que salirse. El presidente del Senado dijo ayer que hay que tener paciencia y mesura. ¿Cuál es la situación, senador? ¿Están dadas las condiciones, senador Delgado? ¿Están dadas las condiciones para que México se pueda salir? Y no es, sumarle un poquito de más cuestiones negativas a la situación de tragedia que ya vivimos. ¿Cómo ve usted esa perspectiva? Gracias. No, a ver, hay que tener paciencia, hay que ser inteligentes. Es una negociación, no es con varias rondas. Obviamente, pues vamos a tener distintos puntos en el estado de ánimo y en lo que se va consiguiendo y en lo que no. Justamente hoy vamos a tener esa reunión para ver directamente del secretario cómo percibe él, cómo van las cosas. Hay que
hay que ser muy mesurados en esto. Creo que plantear una salida en estos momentos sin que se haya avanzado tanto en las negociaciones, sin que tengamos realmente una amenaza seria en la mesa, me parece que sería equivocado. Y hay que decirlo tal cual, los temas difíciles, cuando menos el último actualización que tenemos, realmente como el sector automotriz o el campo, ni siquiera se han planteado las mesas, ni siquiera se han sentado a las mesas. Entonces, a mí me da la impresión que se va a ir avanzando en algunos temas donde no hay mayor conflicto y donde incluso se están retomando algunos acuerdos que ya se tenían en TPP, pero pues vamos a ver qué pasa con los temas difíciles. Yo creo que hay que tener paciencia, hay que tener mucha prudencia. Lo que dijimos aquí al principio es que no vamos a permitir que al país se le meta en un callejón sin salida, porque sí hay salida después del Tratado de Libre Comercio, y es lo que están empezando ya a decir incluso los analistas que mencioné, JP Morgan, Standard & Poor's y otros estudios que se han puesto a analizar qué sería de México sin TLC, y no vamos a quedar en el desamparo. O sea, no quedaremos exactamente en el desamparo, pero hay que insistir en buscar alternativas, como el Asia-Pacífico, el TPP, revivir el TPP. Cualquier alternativa. A ver, México tiene muchos tratados con otros países. Cualquier alternativa que se busque son de política interior, en cómo desarrollas una política industrial para vincularte a un sector exportador que ha sido exitoso. Pero no puedes cambiar. Los flujos de comercio entre México y Estados Unidos difícilmente se van a ver alterados, porque tampoco les conviene de aquel lado. Se hará en otras condiciones y empezarán a cambiar algunas cosas en el mediano plazo, pero no en el corto plazo. Y esta diversificación que México siempre ha planteado, pues no depende nada más de la voluntad de gobierno, también hay factores económicos de peso reales que hacen que tengamos el mayor comercio con los Estados Unidos, ¿no? Lo que falta sí es una política industrial al interior, a generar cadenas de proveeduría que se vinculen más con el sector exportador y tengamos un mercado interno más fuerte. Esa es la opción que tiene México y que depende nada más de él. Muchas gracias. No, nada, gracias por su atención. Vamos.